Nosotros somos alumnos del Instituto Técnico de La Falda y hoy vamos a mostrarles cómo hacer una fuente reductora y rectificadora de voltaje. Bueno, lo principal para poder hacer este proyecto vamos a necesitar dibujar o tener en papel el circuito eléctrico de nuestra fuente. Que vamos a tener acá los 220 voltios de corriente alterna y 50 Hz, que le sigue la resistencia de amortiguación, que nosotros le dimos un valor de 100 ohms. Luego, nuestro capacitor de 1 microfaradio, que va a tener en paralelo conectado una resistencia de 10 megaohms, que esta resistencia lo que va a hacer es que cuando nosotros sacamos esta parte del circuito, cuando el capacitor se descargue, no reciba alguien que toca la descarga y la reciba esta resistencia. Luego continúa el puente rectificador de diodos, que lo que va a hacer básicamente es nuestra corriente alterna convertirla en continua, pero con fluctuaciones. Entonces vamos a utilizar este capacitor de 470 microfaradios para que esas fluctuaciones desaparezcan. Luego vamos a usar este diodo Zener de 10 voltios, que lo que va a hacer es regular la salida de tensión y convertirla en 10 voltios, de continua. Bueno, acá como ya había explicado mi compañera, ya está simulado en Proteus y siempre es una forma más efectiva y segura de simular antes de llevarlo a la práctica, ¿no? Acá se puede ver la fuente de corriente alterna, que serían los 220 voltios domiciliarios y los 50 Hz, que pasan por la primera resistencia, van al capacitor con la resistencia en paralelo, pasan al puente de diodos últimamente van al último capacitor y pasan por el diodo Zener y de ahí obtenemos la carga necesaria de los 10 voltios en nuestro caso. Así que ahí vamos a simular. A ver, acá tenemos 220 voltios de corriente alterna y acá la salida obtenemos los 9 voltios. Así que eso sería prácticamente la simulación en Proteus. Una vez que hemos revisado en Proteus que todo funcione correctamente, pasaremos a la protoboard, que es un paso antes de la placa. Mi compañera explicará las conexiones. Bueno, conectamos los 220 de la red eléctrica domiciliaria que nos aporta 220 voltios, los vamos a conectar en serie con una resistencia y un puente de diodos que es desigual cuál va a ser el neutro y el fase, porque al estar en alterna es desigual. Desde el positivo del puente de diodos va a ir al positivo de este capacitor electrolítico y el negativo del puente de diodos va a ir al negativo del capacitor electrolítico. Otra de las patitas del puente va a ir conectado en paralelo con un capacitor cerámico que va a estar conectado también en paralelo con una resistencia de 10 megaohms, que va a estar en serie con la resistencia que viene con los 220 voltios. Y por último, en paralelo del capacitor electrolítico va a estar nuestra salida, que es un diodo Zener que nos va a aportar 10 voltios. Pasaremos a verificar con un tester que la salida sea de 10 voltios, como corresponde.